La serie 1994 de Diego Enrique Osorno es nuestro tema hoy en Cinemanet en Los Cabos. Nuestros especiales desde el Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Bienvenidos. El cine se ve, pero también se escucha. Cinemanet. Con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine, cine, cine y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Cinemanet 1 en YouTube e Instagram, Cinemanet en Twitter y Facebook, cinemanet.com.mx, nuestro sitio oficial. Mi nombre es Enrique Figueroa Naya y les doy la bienvenida a nombre de Charlie del Río, Roberto Ortiz, Paulina Villavicencio, Urisman, nuestro productor, toda la familia de Cinemanet. Y pues bueno, seguimos en nuestros especiales desde el Festival Internacional de Cine de Los Cabos, Cinemanet en Los Cabos. Y el día de hoy les voy a presentar una charla que tuve con Diego Enrique Osorno, periodista y también cineasta que estuvo presente en el Festival Internacional de Los Cabos para platicar de su serie documental 1994, un año que naturalmente impactó muchísimo a nuestro país y que bueno, con la serie ya estrenada de hace varios meses, se aprovechó para darse una plática sobre la realización de esta en el Festival Internacional de Los Cabos. Y pues también está la invitación, si es que no la han visto ya, de que la observen en Netflix, donde pueden checar los episodios que conforman a esta muy interesante serie. Así que sin más, vamos a pasar a escuchar esta entrevista que tuve con Diego Enrique Osorno para Cinemanet en Los Cabos. Bueno, pues estoy con Diego Enrique Osorno, quien dio aquí en el Festival Internacional de Los Cabos una charla relacionada a su trabajo con la serie 1994 que se hizo en conjunto con Vice y Netflix. Diego, antes que nada, muchas gracias por esta entrevista. Gracias, Enrique, un gusto estar aquí contigo. Oye, pues cuéntanos, dentro de tu larga trayectoria como periodista, has pasado por distintos medios, ¿cómo fue que tú fuiste descubriendo e inclusive qué trabajos documentales te gustaban antes de arrancar este proceso también haciendo documentales en distintas versiones? Mira, yo, como lo comentas, pues soy esencialmente reportero, periodista, y siempre me interesó la crónica como género periodístico sublime desde mi punto de vista para poder contar realidades complejas como las que en México hemos vivido pues en todo lo que va de este siglo XXI, que es el que me ha tocado narrar. Y en esa búsqueda de contar historias, digamos, se empezaron a acercar en algún momento documentalistas conmigo para pedirme autorización de hacer ellos crónicas que yo publicaba, que yo escribía. Yo di 2 crónicas y no me gustó la realización de ellas, o sea, el documental que se había hecho de cada una de ellas. Y me acuerdo que le reclamé a uno de los compañeros y me dijo, pues ponte a dirigir tú, no estés jodiendo. Entonces, tiempo después me buscó Emiliano Altuna a partir de una crónica que yo había publicado en Gato Pardo que se llama El alcalde que no es normal, sobre Mauricio Fernández, y también me propuso hacer un documental y le conté mi temor y él dijo, bueno, pues puedes participar también en la dirección, dirijámosla juntos. Y digamos que así empecé, como en cierto sentido tratando de cuidar mis textos, ¿no? De cuidar mis historias, y ya en el proceso fui descubriendo. Yo no necesariamente tenía una cultura tan amplia cinéfila, sino que más bien pues he sido lector, pero sí me fascinaba sobre todo 2 productos audiovisuales muy contemporáneos, digo, más allá del clásico de Orson Welles y demás. Uno que me voló la cabeza cuando lo vi es The Wire, una serie sobre la guerra contra las drogas en Baltimore, que cuando la vi me pareció fascinante porque explicaba mucho mejor que bastantes libros y reportajes las dinámicas que se estaban generando en Estados Unidos y en el mundo en realidad con el tema de las drogas, el poder, el uso político. Y
me emocioné tanto y me emocioné más cuando supe que el creador de esa serie había sido un periodista, ¿no? Que se había apoyado precisamente con productores, con todo un equipo y que fue de los primeros showrunners antes de que la palabra incluso se pusiera de moda como hoy en día, David Simon. Y por otro lado, en la tradición más latinoamericana, Patricio Guzmán era mi referente, ¿no? La batalla de Chile, toda la parte de memoria de Patricio Guzmán, la parte de los 70, me parece fascinante. Y también sus documentales recientes, su trilogía, en especial Nostalgia de la Luz, que me parece una obra maestra, una inspiración para mí. Entonces, pues yo creo que así fue como me empecé a involucrar, primero cuidando las historias, inspirado en David Simon y en Patricio Guzmán, y luego justo en El Alcalde, pues Emiliano me ayudó a tener a empaparme, también a descubrir más autores. Yo ya había visto La Delgada Línea Azul, que me encantaba, pero como que no había identificado a Errol Morris como un autor tal cual. Entonces, en el proceso del Alcalde, Errol Morris fue una referencia muy clara, muy evidente, y ahí también descubrí mi amor por Errol Morris, que también creo que pues, es otro de estos genios contemporáneos. 1994, un año que arranca con el levantamiento del Ejército Zapatista. Hay bombazos, hay secuestros, inclusive ayer en tu charla, en el momento en el que estabas grabando, dices, pierde el invicto Julio César Chávez, puro drama, ¿no? ¿Cómo te acercas? Es un año muy, muy evidente por todo lo que pasó y obviamente el tema central también y en lo que gira alrededor el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, pero ¿cómo abordar un año tan complejo con tanta información? Lo vimos ya resuelto, pero cuando tú te enfrentas en blanco, ¿cómo le entras a este toro? Pues mucho trabajo. Lo primero era convertir una idea que casi era un impulso o una intuición de que había que contar el 94 como hay tantas ideas, ¿no? Y podemos decir, no, tomamos un café y decimos, es una buena idea hacer un documental o una película de los volcanes, como que hay muchas ideas obvias, pero lo difícil, como bien dices, es empezar a materializarla, a concretarla. Entonces lo que hice fue pues, sentarme a escribir, que es como yo trato de atajar en primera instancia las cosas complejas, tratando de entender, no solo desde la información o documentación que yo ya tenía sobre ese año, gracias a mi trabajo como periodista, sino también desde la imaginación, desde la posibilidad de crear un relato que fuera tan ambicioso para contar un año así de complejo, un año que parece una década. Y creo que la escritura ayuda mucho, la escritura en soledad, como tener claridad uno mismo de que esa idea tiene sentido o convencerse. Y ya que yo tenía un documento inicial, ¿no? Con unas 50 páginas, con ese documento yo ya podía conseguir aliados como en la aventura, ¿no? Obviamente el resultado final es muy distinto al de ese documento, porque quizá yo veía la historia de una forma y en el proceso de investigación ya colectiva, donde me ayudaron más personas, en el rodaje, en la edición, en todos los demás procesos del documental, pues hay hallazgos. Pero sí, sin ese documento original, sin esa Biblia que le dicen también, yo no hubiera podido convencerme o tener claro que sí había una historia potencial, que no iba a ser una historia nada más sometida a lo atractivo, al impacto, a la estridencia, al sensacionalismo de los eventos, sino que tenía un sentido dramático y sobre todo lo que a mí me importa mucho es que también tuviera una especie de búsqueda de la verdad, aunque yo también siempre tengo claro que la verdad es algo que nunca vas a encontrar, ¿no? Así fue con ese documento como yo me sentí animado y como involucré a más personas en esta misión casi suicida. Y justamente a eso iba, porque esto es a nivel temático. Cuando estás haciendo un documental, pues entras en un trabajo en equipo, ¿no? En este caso, pues quienes te consiguen todo el material de archivo, ¿no? Tus productores, en el propio guión. ¿Cómo ensamblas ese equipo para enfrentarle a este toro? Sí, pues lo primero
fue trabajar con los productores, Laura Waldenberg y Bernardo Loyola, la idea. Ya una vez, digamos, dado el banderazo de producción, monté un equipo de investigación con gente muy talentosa, con perfiles muy distintos, que enriquecían bastante la perspectiva, ¿no? O sea, había un joven que había nacido prácticamente en el 94, un gran investigador, estaba otro experto, militante, activista de la guerra, incluso en el periodo de la Guerra Sucia, un hijo del 68, digamos, en el equipo. Estaba también otro amigo sonorense, muy acucioso, una chica de Tabasco. O sea, sí armé un equipo con una mirada muy poliédrica, que cada uno señalaba inquietudes que yo tenía. Y digamos que empezamos a hacer una investigación que fue valiosa porque de manera oficial y extraoficial conseguimos muchísimas cosas. Y sobre todo, no todo está ahí en el documental, pero todo lo que conseguimos me permitía a mí tener la seguridad de que lo que está ahí, la síntesis de lo que está ahí, es incontrovertible. Nadie me la puede tumbar. O sea, nadie puede llegar a decirme, es que tú exageraste o este testimonio está mintiendo o demás. Puede ser que mientan, pero el fact-checking que tiene cada una de las entrevistas es, yo creo que muy inusual, ¿no? Y después vino precisamente el trabajo de fotografía, que me ayudó Axel Pedraza, un gran fotógrafo con el que yo he trabajado, que hizo El Guardián de la Memoria. Tenemos un corto que no ha salido, que vamos a hacer pronto, con una garra y con un ojo increíble. Y al mismo tiempo que empezamos a filmar las entrevistas, empecé también la búsqueda de archivo a través de Aida Bautista, una gran investigadora iconográfica, que entonces íbamos a la par, rodaje y Paloma López, que se encargó de la edición, la jefa de toda la edición, entró casi desde el rodaje y desde la búsqueda de archivo para ir también recibiendo el material y poder también ir conceptualizando la edición de una forma pues que a mí me dejó muy sorprendido. Es la primera vez que yo trabajo con Paloma y la verdad es que quedé encantado. Yo creo que es una artista tal cual, muy comprometida, muy involucrada y finalmente creo que pues todo el equipo, la música de Amado López a mí me gusta bastante, es un joven compositor. Yo tengo la idea de que este tipo de proyectos, o en realidad todos los proyectos que yo hago, hay que tener una mezcla entre periodistas y cineastas, lo decía precisamente en la charla. El periodista tiene una pasión que activa, que ayuda en las dinámicas de todos los procesos de un documental. Y bueno, el rigor cinematográfico pues es fundamental, es el pilar, sin duda, pero ese diálogo a mí me gusta y ese diálogo prevaleció aquí. Y también el asunto generacional. Casi todos los que trabajamos en el proyecto, las cabezas de departamento, somos hijos del 94, entonces también eso nos hacía quizá tener un involucramiento mayor. Y no fue casualidad, la selección también de los perfiles que yo hice era en función también de eso, ¿no? Me acuerdo que había la posibilidad de que un gran fotógrafo, pero de otra generación, ya participara en el proyecto, un gran fotógrafo. Y finalmente decidí que fuera Axel porque me parecía que Axel iba a entrarle con la extrañeza, con la fuerza que yo quería, que fue una jugada arriesgada, pero creo que el resultado es visible ahora sí. Hay muchos elementos que me gustaría platicar, el tiempo es breve, pero te lanzo dos preguntas que igual son amplias, pero igual tratemos de hacerlas breves. La primera es, entrevistas otra vez a Carlos Salinas de Gortari, de entre las tres principales entrevistas que tienes, también con el subcomandante Galeano, antes Marcos, y también con Luis Donaldo Colosio, hijo, pero otra vez entrevistar a un personaje como Carlos Salinas de Gortari, que tiene mucha dificultad por el conocimiento y el manejo político que tiene el señor. ¿Cómo te enfrentas en esta nueva y cómo proponer sacar algo de lo que quieres y se presenta en el documental? Y la siguiente, todo este manejo con las nuevas imágenes de archivo del asesinato de Luis Donaldo, y que, como decías en la charla, es cambiar esa narrativa oficial, que ya desde el simple hecho de la canción, o sea, ni siquiera con el video, se nos metió hasta el cansancio.
Sí, efectivamente fue un reto muy grande la entrevista con el presidente Salinas. Yo lo había entrevistado antes para La Muñeca Tetona, pero La Muñeca Tetona es una anécdota, es un corto. Sí, de hecho estaba muy relajado y juguetón, ¿no? Es un corto, es una anécdota, entonces eso es muy distinto, o sea, una anécdota es muy distinto a la historia, ¿no? Y aquí teníamos que hablar largo. Lo primero, o sea, no es fácil tener una entrevista con el presidente Salinas, no es fácil, o sea, él ha dado muy pocas entrevistas. Él aceptó dar la entrevista por 1 hora y yo no estaba satisfecho, yo necesitaba mucho más tiempo. Entonces, durante la entrevista, creo que logré que él pudiera darse cuenta de que tenía que elaborar o tenía que repetir su discurso de manera más amplia si quería que su versión estuviera incluida. Entonces yo se lo fui haciendo ver en esa primera hora de la entrevista y él creo que pues con su olfato político entendió que esta era una producción mucho más grande, que tenía la posibilidad de tener un impacto mayor, que no era, digamos, La Muñeca Tetona, que era pues una anécdota y una cosa muy puntual de la crítica de la relación entre intelectuales y poder, sino que quiera un intento de explicarnos el país que todo el mundo lo acusa a él de haber hecho colapsar en ese 94. Entonces, creo que él se fue dando cuenta de eso y la entrevista se volvió una entrevista de 5 horas, que era lo que yo justo necesitaba para poder sentarme en la sala de edición y tener un material que me permitiera hilarlo a él como la base, porque es evidente que alrededor de él y de Luis Donaldo Colosio ocurrieron los acontecimientos que nos simbraron ese año, ¿no? Sí, fue un reto grande, pero creo que pues lo logramos. ¿Y la otra pregunta cuál era? Lo del manejo de las imágenes de archivo nuevas para cambiar la narrativa oficial que nos daba el gobierno. Sí, pues eso me preocupaba desde que empecé a escribir ese documento que te decía en solitario, cómo íbamos a abordar el tema de Lomas Taurinas de una forma que se saliera del cliché, del lugar común, del estereotipo. O sea, es un video que hemos visto miles de veces, ¿no? Y que creo que un reto importante era que la gente lo mirara y sintiera que estaban descubriendo algo más, ¿no? No en el sentido de descubrimiento periodístico, sino de experiencia, de sensación. ¿Y cómo era eso? Pues yo me di cuenta que había 14 camarógrafos ahí, 14 cámaras, que en el expediente se decía también que habían ¿cómo se llama? Retenido ese material, la PGR. Entonces, la investigación la orienté en una primera etapa a buscar ese material y conseguimos más de la mitad de manera extraoficial. O sea, lo fuimos consiguiendo porque algún comandante como que luego nos dio copia o algunos dijeron que era el material pero habían copiado otro juego y demás. Y otros lo conseguimos mediante solicitudes de acceso a la información. Entonces, cuando ya vi el material, pues sí, era muy padre poder descubrir la experiencia de ir a Lomas Taurinas ya con más elementos, ¿no? Y no solo en la experiencia que te digo, de tratar de transmitirle al espectador una sensación de realidad, sino también en un pequeño juego detectivesco, como de que tú pudieras estar viendo la posición del templete, el acomodo de los guardias, el perfil de la gente que estaba alrededor de Colosio. O sea, como esto lo presento en el capítulo 3, tú ya vienes después del 1 y el 2 con una mirada más acuciosa, según así yo lo fuimos construyendo, una mirada más acuciosa, y entonces todo ese capítulo 3 estás prácticamente ya convertido en un detective que puedes notar o no, también depende del espectador, pero sí me gustaba como jugar con eso. Y bueno, no nada más de Lomas Taurinas, conseguimos archivo de muchísimos otros momentos.
hicimos una búsqueda también de archivo de televisoras locales para poder tener como otras miradas, otras texturas sobre los acontecimientos, ¿no? Sí fue muy, muy importante la labor de archivo. Una referencia fue Wild Wild Country, que me parece un documental que logra bastante bien esto. Pues muy bien, Diego, agradeciéndote mucho tu tiempo aquí en el Festival Internacional de Cine a Los Cabos, la invitación a la gente a que vea 1994 en Netflix. Estás trabajando en algo, me lo mencionabas un poco a lo largo de la entrevista, ¿qué es lo que quieres seguir trabajando en cine? Bueno, acabo de estrenar mi nuevo largometraje que se llama Vaquero del Mediodía, lo estrené en Morelia. Es un documental donde también uso un poco de archivo, aunque es un archivo más íntimo, más personal, donde también hay un coro de voces que va desde la viuda de Octavio Paz, Marilló, antes de morir me dio la última entrevista, el poeta Ernesto Cardenal, Guillermo Fadanelli, una detective privada que contraté para que me ayudara en esta búsqueda, bueno, un coro muy, muy amplio de voces que participan en este documental donde trato de hablar sobre el idealismo. Yo tengo la impresión o caracterizo este momento de la civilización como un momento de mucho cinismo, ¿no? Con Trump, Bolsonaro, o sea, hay un cinismo, un descaro. Entonces este documental para mí es una forma de contraatacar ese cinismo desde la historia de un idealista, de un poeta que se llama Samuel Noyola, un poeta excepcional. Pues ahí está, nada más tus redes sociales para que puedan seguir tu trabajo, que podrán ver pronto, eventualmente en Ciudad de México. Sí, tengo un Twitter que se llama Diego E. Osorno y tengo una página donde ahí se suben algunas cosas recientes que voy haciendo, que se llama diegoeosorno.com. Pues muchas gracias, Diego. Pues así terminamos este podcast. Enrique Figueroa Anaya para Cinemanet, en este Cinemanet en Los Cabos, Cinemanet en Twitter y en Facebook, Cinemanet 1 en Instagram y en YouTube, cinemanet.com.mx. Los escuchamos en otro podcast. Esto fue Cinemanet con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. El cine se ve, pero también se escucha.